también. Bueno. Ya se empieza a hacer una especie de clásico que ante cada fecha patria o algo por el estilo, te tenemos acá contándonos un poco. Tenía razón el Gallego Pérez, que te dijo que ahora fuiste. Bueno, sí, además hay muchas fechas para recordar en nuestra historia, algunas que son muy conocidas, otras no tanto, pero sí, bueno, tenemos una historia en ese sentido muy rica, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, y estamos en plena semana de mayo, arrancamos la semana pasada el 18 hablando del Día de la Escarapela. Mañana vamos a hablar del 25, le vamos a dedicar un buen rato a charlar sobre aquel 25 de mayo de 1810, pero me parecía que estaba bueno hoy arrancar el programa contando un poco cómo se llegó al 25, cómo estaban los ánimos el 24 de mayo de 1810, que también fue un día muy importante. Sí, bueno, los ánimos estaban bastante caldeados, sobre todo el 24, pero en realidad cuando uno habla de historia siempre tiene que primero hacer hincapié, por supuesto que las fechas son importantes, pero en el proceso, para entender cómo se dio, porque bueno, la Revolución de Mayo o el primer gobierno patrio que surge del 25, no surgió de un día para el otro, fue un proceso largo, intervinieron muchos factores, situaciones que se dieron en lo que era la América española en general, en Europa, muchas cosas fueron influyendo, sobre todo en el sentimiento y en el ánimo de los criollos, para decir, bueno, estamos maduros, es el momento de por ahí empezar a generar o dejar de ser dominio de España, y eso fue un proceso largo. Por ahí, como vos decías, mañana vamos a hacer más hincapié en el 25 y en lo que fue esa semana de mayo, pero para poner en contexto, que también es importante la historia, no es lo mismo hablar de la historia de 1810, de la historia de otra fecha, porque bueno, todo tiene que ver con un montón de circunstancias. Pero ¿qué pasó el 24 brevemente? Y después hablamos un poquito de cómo se fue gestando ese sentimiento nacionalista de los criollos. El 24 de mayo, en el Cabildo, lo que se buscaba era dar forma a algo nuevo para el gobierno, ¿no? Para empezar a no tanto depender de España. Entonces, todavía el Cabildo era dominio de los españoles y dice, bueno, hacemos una junta, y dice la cabeza de esa junta que sea Cisneros, que era el último virrey. Con lo cual, como vos decías, los ánimos de los criollos, claro, se les pararon los pelos como a los punk, digo, y los criollos dirían, no, pero es el mismo perro con distinto collar. Claro. Entonces pidieron la destitución del virrey, en ese momento que iba a encabezar esa junta, y convocaron al pueblo para que el otro día fuera a la plaza. En ese momento, la Plaza de la Victoria, hoy nosotros la conocemos como Plaza de Mayo. Correcto. Esa fue la previa del 25, pero bueno, antes hubo una votación. Pero mañana vamos a hablar quiénes votaron, quiénes participaron, había paraguas en la plaza, llovía, bueno, algunas cosas que son más de color, pero también hablar del proceso que fue uno de los más importantes, y sin duda el 25 de mayo está íntimamente relacionado con el 9 de julio, pasaron mucho tiempo, muchos años y muchas cosas hasta la declaración de la independencia, pero bueno, van de la mano, ¿no? Pero hay muchas cosas previas a esa semana de mayo, que fueron motivando y generando este clima de sentimiento nacionalista, ¿no? Porque de algún modo, incluso dentro de los propios criollos, como vos decís, también había quienes dudaban un poco, ¿no?, respecto de la independencia. O sea, había aquellos a los que tampoco les disgustaba tanto, ya sea por relaciones comerciales, por lo que fuere, que no les disgustaba tanto el hecho de seguir perteneciendo a la corona. Bueno, había diferentes ideas en ese sentido. Cuando los Borbones llegan a la dinastía española e introducen reformas en el reinato del Río de la Plata, con el tema del puerto y con el tema de por ahí tener la posibilidad de vender y sacar productos, muchos estaban conformes en una primera instancia. Después, el disconformismo más grande de los criollos tenía que ver con que, si bien económicamente por ahí tenían esa posibilidad, no podían acceder a los cargos que daban todo para lo que eran los españoles, que venían o que estaban acá, y eran como que estaban limitados en ese sentido. Entonces eso empezó a generar un poquito de algún contrasentido, y eso también fue llevando a este intento de independencia que empezaron a planear, y ya te decía, justificado por muchas cosas, inclusive externas, ¿no? Creo que, bueno, muchos dicen, podemos haber sido Francia, pudimos haber sido Inglaterra, y realmente es así, ¿no? Fuimos a España en un momento. Buenos Aires estuvo sitiada desde el mes de junio de 1806 a agosto por los ingleses. Claro.
en la primera invasión inglesa. Después hubo una segunda. Bueno, Francia en 1808 invade España. Napoleón pone a su hermano, a Pepe, a José Napoleón, como rey de España. Pepe Botella. Pepe Botella, exactamente, es decir, tenía una afinidad. Hoy hubiera escuchado Horacio Guaraní en nuestros días, claro, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, sí, tenía una afinidad muy cercana con el tinto, José Bonaparte. Y bueno, y ahí también se dio esa situación, generó sobre todo, hay varias hipótesis sobre cómo fue el comienzo de este proceso emancipatorio. Una, y la que más asidero tiene, justamente esa, que la situación que se da en la metrópoli, en España, en 1808, con la invasión de Napoleón, como que dejó al descubierto que el dominio español perdía mucha fuerza, sobre todo en la América española, en estos lugares. También es muy importante lo que fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, claro, la doble revolución, porque bueno, Inglaterra justamente a través de la Revolución Industrial empezó a generar muchos productos y necesitaba mercados. De hecho, las invasiones inglesas tienen que ver con eso, salir a buscar mercados. Intentaron hacerlo en el Río de la Plata y bueno, no tuvieron asidero tampoco. Y la Revolución Francesa, que es más política, y toda la élite de criollos estaban muy imbuidos en esas ideas, en esas nuevas ideas, todos, desde Belgrano, Moreno, Saavedra, todos estaban conociendo las nuevas ideas que había en el mundo y las tenían acá. Y bueno, la Revolución Francesa fue un pilar importante, basado en dos ideas principales: soberanía popular, que justamente es la más clave en la Revolución de Mayo, porque cuando el rey Carlos IV renuncia y lo deja Fernando VII, y después son prisioneros y le sacan todos los poderes Napoleón cuando invade España, lo que se decía en estas tierras es decir, bueno, si no está el rey, el poder queda en el pueblo. Esa es la soberanía popular, que fue uno de los principios de la Revolución Francesa, y el otro principio fuerte, además de la fraternidad, la igualdad de todos ante la ley. Claro. Bueno, eso surge en la Revolución Francesa, se toman esas ideas en estas tierras, y bueno, y empieza de alguna manera este proceso emancipatorio. También, bueno, Inglaterra en 1774 pierde lo que era el norte, ¿no? Cuando se da la independencia de Estados Unidos. También se empezaban a dar muchas independencias en la América Española, claro. Haití, que fue la primera, la pionera, a través de un levantamiento de los esclavos en las plantaciones. En 1804 fue la primera de este sector, digamos, de estos lugares. En ese caso de Francia. De Francia, en ese caso de Francia. Bueno, también Guayana Francesa estaba más en lo que es América del Sur. Pero bueno, se empiezan a dar muchos procesos independentistas, y bueno, acá en estas tierras llegó en 1810, un poquito más tarde Brasil, Uruguay. Bueno, creo que con Uruguay hay una historia muy linda también, pero se quedará para otro momento, porque podría haber sido primero territorio brasilero y también podría haber sido una provincia más de ese entonces de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero bueno, quedó independiente finalmente en 1821. Si no, y lo bien que hicieron. Sí. Y lo bien que hicieron. Te iba a preguntar, yendo al 24 de mayo, ¿quiénes llevaban la voz cantante? ¿Quiénes eran los que en definitiva convocaban a la Plaza de la Victoria para el 25? Los líderes, digamos, de ese movimiento independentista que había, y que ese día, ese 24 de mayo puntualmente, se veía en su punto, en la cúspide prácticamente. Claro, sí, si bien todo surge el 18 de mayo, ¿por qué el 18 de mayo, se empieza a hablar de la Revolución de Mayo? Porque justamente el 18 de mayo de 1810 llegan las noticias de lo que estaba pasando en España, claro, con la invasión de Napoleón, con dejar sin efecto la Junta de Cádiz, bueno, con poner a su hermano. Eso llegó aquí, a estos lugares, en 1810, esto había ocurrido en 1808. Entonces, a partir de ahí, como que se empezó a correr la voz y decir, mirá qué está pasando en España, está debilitada, a Francia no le interesaba tanto estos territorios, sino que se fue a otro lado. Napoleón después salió a conquistar Prusia, Austria, Italia. Bueno, en Rusia no le fue muy bien, pero salió para otro lado, no vino para este lado. Por eso decimos, podemos decir Inglaterra, Francia, y terminamos siendo independientes. La voz cantante, en cuanto a la pregunta, Santi, la llevaba básicamente todos los que fueron después integrantes de la primera Junta de Gobierno. Y con esto hay que hacer por ahí, no sé si un paréntesis, pero decir,
¿quiénes fueron los gestores de esta Revolución de Mayo? Y bueno, fueron evidentemente los criollos, los blancos y todos los que pertenecían a alguna élite, tanto élite administrativa, intelectual, bueno, participaron sacerdotes también. El pueblo en sí, es decir, lo que nosotros conocemos, si uno se acuerda por ahí de los actos de la primaria, cuando el que vendía velas, el aguatero... Claro, la mazamorrera. Claro, sí, es bueno, eso no tuvieron injerencia desde adentro, desde el debate que empezó el 22 de mayo en el Cabildo Abierto. Sí, después por ahí fueron a la plaza, pero no tuvieron una injerencia total. En 1810, lo que sería hoy la provincia de Buenos Aires tenía 30.000 habitantes. Claro. Menos cantidad que lo que es hoy el partido de Bolívar. Totalmente. La invitación al Cabildo, se dice que aproximadamente se giraron 450 invitaciones, con lo cual era muy selecto, y fueron aproximadamente 220 o 250 al Cabildo Abierto, al interior, no al debate, para destituir al virrey. Con lo cual también era muy elitista, claro. Un hecho también muy porteño. Después ya cuando hablamos de la Junta Grande, que se suman los diputados del interior, bueno, se va dando otro formato, pero al principio, el inicio era muy elitista, y la voz cantante, como decía, bueno, estaba, bueno, Saavedra, Belgrano, Paso, Castelli, Chiclana, Zarratea, bueno, Moreno, que por ahí es una historia también aparte y muy interesante, pero bueno, esos fueron los que impulsaron todo este inicio de independencia para llegar al 25 de mayo y constituir el primer gobierno patrio. Y bueno, por ahí las invasiones inglesas, que lo dejamos ahí, que fueron dos muy seguidas, sobre todo las invasiones inglesas dejaron un vacío de poder impresionante, primero en Sobremonte, que fue el virrey que se escapa, huye como un cobarde, dicen algunos, pero el cobarde se llevó el tesoro. Tal cual. Importante, dice. Tal cual. Bueno, y dejó al descubierto que si no era por los criollos o por la gente que estaba ahí, iba a ser muy difícil la defensa. Bueno, Sobremonte se fue, lo siguieron, le agarraron el tesoro y él siguió. Creo que en Luján los británicos le agarraron el tesoro. Y ahí es cuando toman la ciudad por unos meses. Surge Liniers, que fíjate vos, Liniers era un capitán francés que estaba, digamos, a las órdenes de España. Y eso después le va a costar a Liniers, que había ganado un gran poder y sobre todo un gran apoyo porque defendió, se hizo la defensa básicamente él con los soldados que había en ese momento de los ingleses. Le va a costar el lugar porque podría haber quedado como virrey, pero ¿qué pasaba? Cuando Napoleón invade España, los españoles que estaban acá, sobre todo uno de apellido Álzaga, dice, bueno, Liniers es francés, Francia tomó España, puede ser un peligro, claro. Entonces de a poquito lo fueron destituyendo y después termina como virrey Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros, que fue el último virrey al que lo terminan haciendo renunciar el día 24 porque querían esa junta, pero encabezada por Cisneros, ¿no? Bueno, muy bien, qué completo. Vamos a dejar ahí para poder tener ya mañana todo lo que haya pasado el 25, justamente. Sí, y lo último de las inglesas, de las invasiones, la segunda, Liniers sale a atacar al ejército inglés y digamos, es derrotado. Entonces el ejército inglés, que eran cerca de 1.500 hombres, avanzan a la ciudad de Buenos Aires y ahí son recibidos por balas, piedrazos y agua caliente. Y en ese momento el general, creo que era Whitelock, porque en la primera invasión fue Beresford, viendo la cantidad de heridos y de muertos que tenía, decide irse, claro. Y de alguna manera las milicias muy precarias, se llamaban arribeños en ese momento, y también ya estaban los que empezaba a dirigir Saavedra con los patricios, que era gente común, ¿no? Que con muy poca instrucción militar, fueron los que realmente hicieron retroceder a los ingleses. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que es apasionante la historia. Hay mucho para ver también, sí, en YouTube y eso. Venía pensando mientras vos graficabas esto. Te puede gustar o no Felipe Piña, es una discusión aparte. Pero, por ejemplo, algo habrán hecho, aquella serie que hicieron junto a Mario Pergolini. Sin dudas es interesante de ver. Después, insisto, te puede gustar más o menos la manera en la que cuenta la historia Piña y etcétera. Pero como espectáculo, digamos, de algún modo, es muy muy lindo de ver, y hay muchas películas también, ¿no? Sí. Que hablan sí, sobre sí, esto. Y en general la historia está
bastante bien contada. Hay algunas cuestiones que son cosas de color y son secundarias, como yo decía, la mayoría, no había fotos en el momento, obviamente, pero la mayoría de los retratos hablan o uno ve la plaza inundada de paraguas, y en realidad el paraguas en ese momento era un bien de lujo. Claro. Pero bueno, mañana lo hablamos, o otros detalles que, como yo digo, son secundarios, pero el proceso en cualquiera de los que mencionaste vos, o en las pelis, o los informes, está bien contado, digamos, es real. Y digamos, ¿no? pensaba en otra película, ya en tinte de comedia, que en realidad nunca la vi completa. He visto tráiler y eso y siempre me quedo con las ganas de por ahí después mirarla de manera completa. No sé si la viste, es No llores por mí, Inglaterra. No, vos sabés que no la vi. Bueno, me han hablado muy bien de la Mirá. película. Es en tono de comedia, ¿no? Sí, Obviamente. Está Diego Capusotto, Claro. viene por ese lado, pero por ahí también es una manera de acercarse a la historia. Sí, seguramente también. Bueno, y esto lo último, digo, porque bueno, hoy se habla mucho de la grieta, y bueno, la historia argentina es cíclica, es decir, por eso digo, es fundamental entender el contexto en el que se da, porque si no es muy difícil. Si uno Claro. no se involucra en ese lugar, en lo que era 1810, en este caso que estamos hablando, en lo que fuere, es muy difícil. Pero digo, la grieta empezó en la primera junta con los saavedristas y los morenistas, si vamos al caso. Hoy hablamos... Sí, o en federales y unitarios. Sí, bueno, federal y unitario es más adelante, digo, de 1810, pero digo, sí, federales unitarios hay un montón, rosistas, antirrosistas, Claro. Perón, antiperonistas, está plagado de grietas la historia argentina, y de hecho que se vuelven a dar, digamos, hace poquito en el gobierno anterior nos endeudamos por 100 años. Bueno, en 1820 Rivadavia solicitó un préstamo de 1.000 libras esterlinas al Boring Brothers, que era un banco inglés, y de esa plata llegó la mitad, bueno, algo que pasa habitualmente. Suele ocurrir, sí. Sí, un detalle menor. Pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. Llegaron 540.000 libras esterlinas nada más para hacer puertos, viviendas, extender el agua, que tampoco se hizo nada. Claro. Por eso digo, la historia se repite. Y eso se terminó de pagar en 1905. De 1820 a 1824 se terminó de pagar recién en 1905. El primer crédito que se saca, y por eso digo que la historia nuestra es cíclica. Lo Bueno, de la bien. grieta es desde el comienzo Pero también. estamos abriendo la ilusión de que alrededor del 2103 más o menos podemos terminar de pagar la deuda externa. Es muy Por buena. eso. Es muy buena. Pero bueno, digo, digamos, por eso que la historia, si uno la contextualiza y la analiza y va tomando lo que pasó y lo que pasa, bueno, realmente es muy atractivo, por lo menos al que le gusta, ¿no? Totalmente.